Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callado a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos ya en el 30º domingo del tiempo ordinario. El tiempo va avanzando. Suelo, la mayoría de las veces, contextualizar las lecturas parcializadas de cada domingo. Se recordarán ustedes de que leímos 3 domingos aquellas parábolas de la viña que el Señor decía a los ancianos del pueblo y a los sacerdotes. Y bueno, ellos sintieron esa fuerte llamada de atención que Jesús les hizo a ellos, porque ellos no habían realizado el trabajo, no habían sido pues luz del mundo. Ellos rechazaban a los demás. Ellos no habían sido salvación para los demás. Y entonces con este domingo ya son 2 en los que, precisamente por lo que Jesús decía, ellos quedaban en ridículo y sentían pues el fuerte chipotazo en la cara, y ahora lo empiezan a atacar. Con esto ya son 2 ataques. Se recordarán el domingo pasado aquella pregunta que prácticamente no había manera de poder contestar, entre comillas, porque en realidad Cristo sí lo pudo hacer, y salió él pues triunfante y airoso. Ante la pregunta que le hicieron, él dijo una respuesta absolutamente impresionante, ¿no? Y eso es lo que mirábamos la semana pasada, y en esta ocasión la respuesta que da Jesús a este doctor de la ley, queriendo tentarlo otra vez, queriendo botarlo, pues en este sentido tenemos pie para profundizar, para reflexionar, para tratar un tema que es muy bonito en realidad. Es muy bonito, pero es muy profundo y es complicado. En la teoría nosotros sabemos esto. En la práctica es otra historia. Pero como digo, tenemos en esta ocasión, por la respuesta que da Jesús a este doctor de la ley, hablar un poquito también en torno al amor, ¿no? Que son 2 mandamientos. Yo personalmente quisiera hacer la reflexión en torno a aquella imagen que tenemos nosotros de Dios grabado en nuestro ser. Se recordarán ustedes que en el Génesis, cuando se habla de que Dios hizo al hombre, se dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Qué quiere decir esa imagen y semejanza? Pues yo lo planteo de esa forma porque lastimosamente algo que es tan natural realmente se vuelve trabajoso hacerlo. Y lastimosamente, digamos, uno puede ver eso en todos los aspectos. En el aspecto instintivo, en el aspecto del gusto, en el aspecto moral, en el aspecto psicológico, en el aspecto humano, en el aspecto, bueno, en tantos campos uno ve que lo más natural se vuelve tan trabajoso. Dios nos hizo para amar. En eso nos parecemos fundamentalmente a Dios. Nos hizo a su imagen y semejanza, también en el perdón, que en otra ocasión hemos hablado ya, o ha hablado la Escritura, o ha hablado la liturgia. Y en esta ocasión, pues yo saco eso porque Dios nos hizo a nosotros que pudiéramos amar de manera natural, es decir, que no nos costara tanto amar.
Vamos a ver si lo planteamos de otra manera. ¿Qué tiene que hacer, por ejemplo, un naranjal para dar naranjas? Pues nada, ya está en el árbol dar naranjas. Lo que queda al agricultor es echarle agüita. ¿Qué se requiere para que el palo de limones dé limones? Pues nada, crecer. El palo de limones da limones. Y así sucesivamente podemos colocar muchos ejemplos. Miren una cosa para explicarme, los pongo ahora en un ejemplo muy humano. Humanamente, dicen los que saben de anatomía, el hombre está hecho del 70% de agua, agua H2O, el agua natural, que todos deberíamos beber. Pero dése cuenta cómo, a raíz del pecado original, que todos vamos por los gustos y por los placeres, entonces los anuncios televisivos le meten a las personas que para hidratarse y para pues estar mejor hidratado, nos ponen una lista de bebidas de todo tipo, ¿verdad? De la más alta gama y de todos los colores y de todos los sabores. Y nos dicen que esto es lo perfecto para hidratarnos, esto es lo perfecto para que nosotros podamos vivir. Y a la hora de la realidad, a mucha gente se le hace muy trabajoso tomar agua pura. Cuando ya está enfermo de alguna realidad, algún órgano de su cuerpo, el médico viene y le manda, mire, toma agua. Y le cuesta horrores tomar agua. Y resulta que tomar agüita era lo más natural, pero ahora se le hace trabajoso. ¿Por qué? Porque está enviciado con tanta propaganda mediática que le llega en su cabeza. Bueno, yo digo eso porque Dios nos hizo a nosotros a su imagen y semejanza, y lo más natural es amar. Pero dése cuenta ahorita también con la propaganda del mundo, también utilizando todo lo mediático, pues trivializan la palabra amor. Y lo que realmente es amar, lo dejamos por un lado. Realmente cuesta mucho amar, dice la gente, ¿no? Y cuando hablamos del amor, mucha gente solo lo dirige únicamente a los sentimientos, el sentir bonito, mariposas en la panza, no sé qué, bueno, todo eso. Cuando en realidad eso no es amor. Mire todas las palabras que aparecen. Amor es amor, se hace, si está el amor, entonces no es pecado. Bueno, muchas palabras, pero en realidad están metiendo algún tipo de veneno. Nosotros tenemos que aprender la palabra amar desde nuestra fe, especialmente desde Cristo. Mire cómo lo pone la primera lectura que leemos en este domingo. Esto dice el Señor a su pueblo: no hagas sufrir ni oprimas al extranjero. No explotes a la viuda ni a los huérfanos. ¿Ve? Entonces, ¿amar qué es? Hacer el bien. Mire cómo lo dice San Pablo aquí en la segunda lectura que también leemos este domingo. Hermanos, bien saben cómo hemos actuado entre ustedes para su bien. Ese es el amor. No se trata de nada más hacer el bien a quien me cae bien, porque como dice también Jesucristo, sino que qué de extraordinario hacemos. Entonces, amar significa hacer el bien a los demás. Aquí se puede hablar mucho porque hay veces nosotros dirigimos el amor a Dios, pero el desprecio al prójimo. Y acordémonos aquella sentencia, aquella expresión de San Juan. Si dices que amas a Dios a quien no ves y odias a tu hermano a quien sí ves, entonces eres un mentiroso. Por eso es que Jesucristo lo coloca en paralelo, como el mismo valor. ¿Por qué? Porque amando al prójimo se ama a Dios. Amando a los demás se ama a Dios. Porque al mismo tiempo, recuerden ustedes que Cristo quiso identificarse especialmente con los más vulnerables. Aquí, por ejemplo, en la primera lectura aparece el forastero, el huérfano y la viuda. Y entonces resulta que amar significa hacer el bien a todos, hacer las cosas para bien de los demás. Porque a veces nosotros pintamos de amor, pues cosas que en el fondo solo estamos buscando nuestro propio interés.
Entonces, amar es hacer el bien. Y fíjense que hay que hacer una aclaración, porque cuando Jesucristo dice, y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí hay que hacer una aclaración. Jesucristo está respondiendo a un doctor de la ley, a un judío. Y para el judío ese es el mandamiento. Pero recordemos nosotros que para nosotros ya no es así. Para nosotros recordemos la última cena, eso está en el Evangelio de San Juan, ¿verdad? Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Es decir, para nosotros el mandamiento, porque nosotros no somos judíos, el mandamiento de amar al prójimo como a sí mismo ya no es para nosotros, sino para nosotros es amar como Cristo amó. ¿Cómo amó Cristo? Cristo amó hasta entregar toda su vida por los demás, incluso por aquellos que le hicieron daño, incluso por esos asesinos, incluso por ellos Cristo entregó su vida. Eso es amar. No es sentimiento, no es sentimentalidad, no es mariposas en la panza. Ese es el amor cristiano. Amar, hacer el bien a los demás. Amar, hacer el bien a todos. Imagínense que lastimosamente uno de los grandes males, no solo de Guatemala, sino de muchos países, es precisamente la usurería. Dice aquí, cuando prestes dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portes con él como usurero, cargándolo de intereses. Y ustedes saben que precisamente los grandes negocios, tanto de Guatemala como de muchos países, es la usurería. Son los negocios de prestamistas que a la hora de la verdad, toda esta gente se porta como sanguijuelas, chupa sangre de la gente. Y eso que aclara que lastimosamente, como diría un filósofo, lastimosamente el hombre se vuelve lobo para sí mismo, es decir, se traga a sí mismo, ¿no? Se vuelve lobo. Ojalá que nosotros no hagamos eso como cristianos, porque eso es un pecado grave. Porque todas estas propagandas, especialmente de los prestamistas, en el fondo, pues todo lo que dicen, intereses bajos, sin fiador, fácil. Entonces, date la oportunidad. Hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque la gente reviste de buenas palabras, cuando en el fondo la intención que tienen es despojarnos. De hecho, claro, yo no soy economista, pero cuando se cayó todo el sistema económico, es precisamente montado en un negocio sobre préstamos. Y entonces el mundo se vino para abajo. Tenemos que tener nosotros mucho cuidado. Tal vez no estamos nosotros hablando de ese mundo macro en el que nosotros no entramos, pero sí en nuestro pequeño mundo, tal vez individual, en nuestra colonia, en nuestras calles, en donde las cosas que uno hace, tenemos que ver nosotros si estamos actuando coherentemente con nuestra fe, haciendo nuestro trabajo, cualquiera que sea, por servicio al prójimo, por amor al prójimo, por servicio a mis hermanos, o lo estamos haciendo nada más por una ganancia. Porque este es un pecado que está en la actualidad y Cristo lo denuncia, ¿verdad? Cristo dice, gánense amigos con el dinero tan lleno de injusticias. Entonces ahí hay una denuncia. Pero a lo que vamos es que el amor cristiano es hacer el bien a los demás. Eso es. Implica también una voluntad, es una responsabilidad. El amor también es un mandato, no es un sentimiento. Entonces, hermanos, pues como dije en un principio, la respuesta de Cristo a este doctor de la ley nos da para hablar de este tema hermoso del amor a Dios y amor al prójimo, del amor, la palabra amor, para que nosotros no trivialicemos la palabra amor, sino que nosotros, de acuerdo a como nos dice la Sagrada Escritura, es más, como Cristo nos enseñó a amar, así nosotros amemos. El Señor nos conceda entonces ser imagen de Él, portadores también de su amor.
Para terminar, quisiera aprovechar la segunda lectura para pedirles a todos ustedes, especialmente a la juventud. Fíjense que la segunda lectura es muy interesante porque dice, porque de ustedes partió y se difundió la palabra del Señor. Nosotros, como también dijo un sacerdote, nosotros somos ministros de ese amor de Dios a los demás. Pero aprovechándome de estas palabras, yo quisiera pedirles a ustedes, esto es algo que lo mencionó otro sacerdote, de que nosotros tratemos de difundir a los demás la palabra de Dios, el amor de Dios. Voy a leer la segunda lectura. Hermanos, bien saben ustedes cómo hemos actuado entre ustedes para su bien. Ustedes por su parte se hicieron imitadores nuestros y del Señor, pues en medio de muchas tribulaciones y con la alegría que da el Espíritu Santo, han aceptado la palabra de Dios en tal forma que han llegado a ser ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y Acaya, porque de ustedes partió y se ha difundido la palabra del Señor. Y oiga cómo dice la siguiente parte. Y su fe en Dios ha llegado a ser conocida no solo en Macedonia y Acaya, de ser una gran región, sino en todas partes. Oiga esto. Y de tal manera que nosotros ya no teníamos necesidad de decir nada. Ustedes le están dejando la tarea de la predicación y de la difusión de la palabra de Dios y del amor de Dios y el perdón de Dios solo al sacerdote. Sea usted, como dijo este sacerdote que les digo, sea usted el algoritmo, porque la gente solo difunde chistes, la gente solo difunde memes y pues la plataforma no va a difundir la palabra de Dios. Usted sabe que el algoritmo es la inteligencia artificial que está en las plataformas para, de acuerdo a los likes y de acuerdo a los corazoncitos y de acuerdo a las visualizaciones, entonces la plataforma lo difunde. Pero nosotros no tenemos esa posibilidad. Entonces usted difunda la palabra de Dios en este nuevo mundo digital para que más gente conozca la palabra de Dios. No le deje solo el trabajo al sacerdote. Sea usted el algoritmo para difundir el amor de Dios, para difundir el perdón de Dios en este medio digital. El Señor nos conceda amar como Él nos amó. Amén.